oyendo su voz. Un escenario para oír, meditar y vivir la gloriosa palabra de nuestro Dios. En esta hora de la tarde, damos un caluroso y fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada hermano y amigo que nos hemos dispuesto a compartir este espacio de adoración y asimismo de edificación de la palabra del Señor. Para ello, le invito a que iniciemos en esta hora presentando nuestras vidas, encomendando todo lo que vayamos a hacer y dispuestos a entregar una ofrenda de adoración y recibir la palabra de vida. Si ese es su deseo, amado hermano y amigo, junto conmigo, le invito a que iniciemos esta oración. Soberano Dios y Salvador nuestro, en esta hora delante de ti nos presentamos y nos hemos reunido en tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, reconociéndote a ti como el único Dios verdadero, el Señor y Salvador de nuestras vidas, en quien hemos hallado la paz, la restauración, la esperanza, el amor y la vida eterna. Por ello, amado Dios, deseamos una vez más poder ser llenos de tu Espíritu Santo y que tu palabra sobreabunde en nuestros corazones para cada día ser afirmados, restaurados, guiados hacia este camino de la salvación y la vida eterna. En tu santo nombre, Señor amado, damos inicio a esta misión para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Asimismo, le invito a que tomemos base bíblica en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, verso 16. Así dice la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con base a este texto bíblico y la dirección de nuestro Dios, hoy veremos el tema: el verdadero arrepentimiento. Pero antes de entrar a la meditación de la palabra del Señor, ¿qué tal si le dedicamos juntos unos minutos de adoración a nuestro Dios a través del tema Pródigo, dirigido por nuestro hermano Brandon Echevarría? Así que juntos, amados hermanos, adoremos a nuestro Dios en espíritu, pero también con entendimiento. Mi corazón desvanecido estaba, triste, mi alma se encontraba, porque abandonó al Señor, quien tanto nos ama. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia.
Cuán grande gozo produce el verdadero arrepentimiento, verlo reflejado en la vida de las personas y más aún, nosotros haberlo experimentado. Por eso, en palabras del Señor Jesucristo, Él expresó lo siguiente: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Con este sentir y el ambiente que el Señor Jesús nos está propiciando, le invito a que juntos nos dispongamos a oír y a meditar en la palabra del Señor. Hoy es la oportunidad, amado hermano y amigo, de recibir esta palabra de vida, de ser una vez más guiados, enseñados y también restaurados. El Señor está en esta hora y si usted y yo lo podemos creer, Él hará una obra poderosa. Así que juntos en oración presentémonos y también la vida de nuestro hermano y pastor José Israel Nieto, quien es el instrumento que el Señor ha dispuesto para esta hora. Con toda sencillez y humildad, iniciemos la oración. Señor Jesucristo, delante de ti en esta hora, una vez más, Señor, nos presentamos, reconociéndote a ti como el Dios de amor y de toda gracia, en quien tenemos esperanza, en quien somos verdaderamente perdonados y restaurados. Por eso, Señor amado, una vez más nos acercamos a ti para oír tu gloriosa palabra, deseando que uses de manera especial y poderosa, como siempre lo has hecho, a nuestro hermano y pastor José Israel Nieto y asimismo a cada uno de nosotros, para que con sencillez y humildad esta palabra tuya la guardemos en nuestros corazones y pongamos por obra. En tu santo nombre, Señor, en esta hora tus siervos anhelamos oír una vez más tu gloriosa voz. Amén y amén. El verdadero arrepentimiento. Con este tema les dejo en compañía de nuestro hermano y pastor José Israel Nieto. El Señor Jesucristo les bendiga a todos los amigos y hermanos que a esta hora se conectan en este hermoso programa. Bueno, hoy queremos llevar un mensaje de la palabra de Dios. Y para esto, en esta hora vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note que nosotros encontramos unos requerimientos bíblicos para el bautismo en agua, para perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Y estos requerimientos bíblicos incluyen un arrepentimiento y también incluye el creer al Evangelio. Pero antes de mirar esa partecita del arrepentimiento, vamos a mirar para la mente de aquel que no es judío, lo que la Biblia llama gentiles, o sea, nosotros. En nuestra mente, ¿qué es un acto de arrepentimiento? De pronto es algo muy superficial, es algo que se hace en un instante, unos 5 minutos, y luego el bautismo. Pero para la mente judía, la frase arrepentimiento y creer en el Evangelio tenía unas características muy profundas, muy diferente la mente judía en ese aspecto a la mente de los gentiles. Ese arrepentíos y creed
significaba entregar totalmente sus riendas, las riendas de su vida al Señor. Para ellos eso era una entrega total, absolutamente completa. Entonces, una entrega profunda, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dejando de ser dueños de sí mismos y de su futuro, porque ahora Jesús es nuestro Señor, es el Señor. Eso era lo que los antiguos, los judíos, tenían en mente. Entonces, note que esto no era cosas tan simples como para el occidental. El occidental de pronto no tiene una connotación acerca de un arrepentimiento o arrepentirse de algo. El occidental simplemente dice, perdóneme, lo siento mucho. Algo así muy superficial. Entonces nosotros tenemos que mirar muy bien lo que significaba en la mente judía un verdadero arrepentimiento y el creer en el Evangelio, y otra cosa, la mente gentil. Vamos a hacer lo siguiente. En la Biblia nosotros encontramos que los prosélitos, que eran aquellos extranjeros que se convertían al judaísmo, debían abandonar, escuchen muy bien, debían abandonar su identidad gentil completamente. Convertirse al judaísmo era más que obtener religión, era un cambio aún hasta de dieta, de vestidura, de adoración, de costumbres, de comenzar a guardar la ley de Moisés. No era solamente preferir a un Dios sobre los demás, no, sino la negación de la existencia de todos los demás dioses, incluyendo los de familia y pueblo, y la aceptación del Dios de los judíos como el único Dios verdadero y absoluto de la vida. Note que eso era una entrega total. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro. Lo triste es ver hoy día que muchas personas bautizadas, tal entrega total nunca ha llegado, no ha llegado a ser realidad. Entonces esto se convierte en un problema. Ni antes ni después del bautismo, porque hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, y es que el arrepentimiento, según la mente judía, era algo muy profundo. Eso no era algo superficial. ¿Qué se necesita? Se necesita un arrepentimiento a cabalidad causado o afectado por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no convierte al ser humano, si la palabra de Dios no transforma al ser humano, ese arrepentimiento nunca se va a dar. Se necesita es el efecto de la palabra de Dios en el ser humano. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar al predicar la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que produzca el arrepentimiento en el ser humano. Lo demás podría ser un remordimiento, o podría ser poner la razón sobre una persona. Pero no se trata de convencerla por la razón, sino que sea convencido por la palabra de Dios. Podemos decir que el arrepentimiento antiguo, ese arrepentimiento antiguo transformaba a la persona, lo hacía morir al pecado. Al mostrar un fruto digno de un verdadero arrepentimiento, eso era lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista, en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Entre otras cosas, Juan el Bautista le decía a la gente de esa época: demuestren con su manera de vivir que verdaderamente se han arrepentido. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar al predicar la palabra de Dios, que la gente muestre con fruto que verdaderamente ha habido un arrepentimiento. Entonces, el nuevo creyente, cuando es convencido por la palabra de Dios y entiende que el arrepentimiento es entregar toda su voluntad,
entregar toda su vida al Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús es el dueño y amo de nuestra voluntad, es el dueño y amo de nuestras vidas, es el dueño y amo de nuestro futuro. Él es el Señor y debemos de someternos al Señor. Cuando eso sucede, el creyente, el nuevo creyente, no le ve problema a la vida cristiana en ningún sentido, porque ha depositado toda su voluntad en las manos del Señor Jesucristo. Luego, ese nuevo creyente ha muerto al pecado. Según lo dice el libro de Romanos en el capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque el creyente arrepentido, el creyente que ha muerto al pecado, el creyente que ha depositado toda su voluntad en Dios, ha muerto al mundo, ha muerto a los deseos pecaminosos y ahora vive para Dios. Como está muerto para el pecado, hay que sepultarlo, porque el bautismo es sinónimo de sepultura. Ahí es cuando el creyente está listo para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Que el bautismo no solo sea por miedo de ir al infierno. Hay quienes pueden adoptar el bautismo única y exclusivamente por el miedo de ir al infierno, por el miedo de una condenación, porque hay quienes les meten tanto miedo a la gente y les hacen imaginar el ser humano en llamas, calcinándose en el infierno, unas llamas que no se apagan ni de día ni de noche. Pero nosotros como predicadores del Evangelio debemos demostrar los beneficios del sacrificio de Jesucristo en la cruz a favor del pecado. Como predicadores del Evangelio debemos de llevar un mensaje para que la gente se arrepienta. ¿Qué ser humano no se arrepiente al ver que tiene un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan excelso, como lo dice el Salmo 103 en el versículo 10? Dice que Dios no nos ha pagado conforme merecen nuestras rebeliones, conforme merecen nuestros pecados. Note que mientras usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, haciendo lo que le agrada a la carne y lo que le desagrada a Dios, Dios no se desquitó de nosotros. Nos siguió conservando la vida, nos siguió conservando el oxígeno, absolutamente todo. Negociábamos, comprábamos, íbamos, veníamos, nos divertíamos, etcétera, etcétera. Pero Dios no es que haga ojos ciegos a la situación del ser humano. Lo que sucede es que Dios espera siempre una reacción positiva del ser humano. ¿Quién no se enamora de un Dios tan bueno que no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo? El Señor Jesucristo vino a buscar al pecador para el arrepentimiento. El Señor Jesucristo vino a buscar al enfermo. No que el pecado sea una enfermedad. Se rotula como si fuese una enfermedad, pero el pecado no es una enfermedad. El pecado es una condición del ser humano por haber desobedecido a Dios. Entonces, qué bueno que el bautismo no sea en una persona única y exclusivamente por evitar el infierno. Hay quienes se bautizan y piensan que ya está listo y ya pasó todo y vuelven a su vida tal vez hasta normal, desentendidos de Dios, etcétera, etcétera. El arrepentimiento que habla la Biblia es entregarle mi todo a Dios, todo mi ser, toda mi voluntad, para que Él la guíe, para que Él la administre, para que Él sea guiando a ese nuevo creyente. Entonces, note que la conversión al estilo antiguo era más profundo. La conversión al estilo antiguo equivalía a un cambio total de dueño. Es que nosotros debemos entender bien claro lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14 dice la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Note que el ser humano, cuando oye la palabra de Dios, cuando la puede creer, cuando se arrepiente, cuando se convierte, es trasladado de las tinieblas a la luz,
de la misma condenación a la salvación eterna. Dios produce algo espectacular en el ser humano, pero eso depende del arrepentimiento. Nosotros no podemos pretender hoy en el siglo XXI que porque la modernidad ha alcanzado todos los rincones del mundo y ha superado unos estándares increíbles, no podemos pensar que el mensaje antiguo, llamémoslo de esa manera, se deba cambiar. El Señor Jesucristo sigue salvando al ser humano por la locura de la predicación de la palabra. El Señor Jesucristo sigue salvando al ser humano por su gracia, por su misericordia, no por sus obras. Para mucha gente hoy en día el evangelio antiguo está mandado a recoger. Le han inyectado modernidad, le han inyectado unos cambios que no son bíblicos. Pero nosotros seguimos predicando en Jesucristo salvación eterna. Seguimos predicando en el Señor Jesucristo el perdón de los pecados, bautizándose en su poderoso nombre. Seguimos predicando que la única manera que el ser humano puede cambiar su vida es entregándole la vida a Jesucristo. Nosotros seguiremos predicando el arrepentimiento porque el Señor Jesucristo fue lo primero que Él predicó. Nosotros miramos que cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, Él dice que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es que el arrepentimiento es como la base principal de una verdadera vida cristiana. Cuando el arrepentimiento lo produce la palabra de Dios y no solamente es por miedo de ir a un castigo eterno, el ser humano cambia su manera de vivir. Por eso Juan, vuelvo y les recuerdo, Juan el Bautista le decía a la gente que salía a ser bautizada por él, él les decía, hagan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Él les decía, demuestren con su manera de vivir que verdaderamente se han arrepentido. Hoy seguimos diciéndole lo mismo al ser humano, demuestren con su manera de vivir, demostremos con nuestra manera de vivir que verdaderamente el arrepentimiento produjo algo espectacular en nuestras vidas. El Señor es bueno y Él sigue salvando al ser humano a través de la predicación de la palabra de Dios. Los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios no cambia. Dios no cambia su teología, Dios no cambia su plan de salvación, sigue siendo el mismo. Es probable que lleguemos al año 2100, al año 2150, etc. Algunos llegarán a esa época. O es posible que no, pero hay que seguir predicando la palabra de Dios. Para muchos, ese evangelio apostólico es antiguo, para muchos está mandado a recoger, pero este evangelio, predicado en el nombre del Señor Jesucristo, llamando al pecador al arrepentimiento, es el que produce un cambio profundo en la vida del ser humano. Arrepentirse es entregarle todo al Señor Jesucristo. ¿Quieres salvación? ¿Quieres vida eterna? Arrepiéntete, conviértete a Jesucristo, pero no lo tomes superficialmente. El arrepentirse implica una entrega total a Jesucristo. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo ricamente. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde el permitirnos una vez más oír su gloriosa palabra, reconociendo que el Señor Jesucristo ha sido muy bueno, a través de la cual nos recuerda el verdadero arrepentimiento. Como dice su palabra, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, amado hermano y amigo, hoy es el tiempo y la oportunidad de buscar al Señor Jesucristo y hallar en Él la verdadera restauración para nuestras vidas. De este modo estamos concluyendo la emisión de este espacio Oyendo su Voz y le invito a que expresemos palabras de gratitud como cierre a esta programación. Si su corazón, amado hermano y amigo, se encuentra agradecido, junto conmigo, inicie esta oración. Señor Jesucristo, delante de ti nos presentamos en esta hora, agradecidos por tu presencia en nuestro medio.
porque te hemos podido sentir, Señor, porque a través de las alabanzas te hemos glorificado. Hemos exaltado, Señor, tu gran amor, tu gracia y misericordia. Gracias por tu palabra que nos recuerda cuál es el verdadero arrepentimiento y la oportunidad, Señor Jesús, de hoy buscarte y hallar en ti la paz y la restauración que necesitan nuestras almas. Muchas gracias por las familias, Señor Jesús, por los ancianos, jóvenes y niños aquí representados, que nos hemos conectado para honrar y glorificar tu santo nombre. De este modo, Señor, así como iniciamos, bajo tu voluntad, damos finalizada la emisión en esta tarde, para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Hemos llegado al cierre de la emisión del programa Oyendo su Voz, recordándoles, amados hermanos y amigos, que estos espacios se transmiten los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde. No siendo más, deseamos que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y sus familias. Dispuestos, siendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el encontrarnos en una próxima emisión de este programa, en donde juntos oímos, meditamos y vivimos la gloriosa palabra de nuestro Dios.